Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Este es un homenaje pues muy casero, muy modesto, pero desde el corazón, que hacemos aquí en la FAL, la CNT de Madrid, ¿no? Y aunque el compañero que nos trae aquí hoy, Juan Mariné, ha recibido innumerables homenajes, ¿no? Eso no quita de la deuda que tenemos los compañeros de la CNT aquí, de reconocerle también a él, no solamente a los profesionales, sino también los compañeros que generaciones después pues conocemos su trabajo y el agradecimiento que le tenemos. Para hablar de esta cuestión, que vamos a procurar que sea todo muy sencillo, tenemos, sin embargo, a compañeros de enorme repercusión sobre esta cuestión. Tenemos a Pablo Nacarino, que va a ser el compañero que hable el primero, es el vocal de audiovisuales de la Fundación Anselmo Lorenzo, cineasta, compañero de CNT, de la CNT de Colmenar. Y a continuación también tenemos al compañero Alfredo González, también el compañero es un experto en la cuestión del cine, el arte, teatro, música, libertarios en general, también compañero de Madrid. Y será muy sencillo. Bueno, me presento yo, me autopresento, soy Ana, también de CNT Madrid. Y el esquema va a ser muy sencillo de lo que vamos a hacer. Primeramente, el compañero Pablo Nacarino, nos hablará de la figura de Juan Mariné. Tuvo muchas vivencias con él, tiene infinidad de anécdotas, ¿no? Porque va a ser muy próximo el dibujo, el retrato que nos haga de Juan. Y luego Alfredo nos hablará más del marco estructural en el que ese tipo de trabajos en su momento se desarrollaron como una obra colectiva y una apuesta de la CNT, ¿no? por ese tipo de lenguaje y de realización. Y finalmente también se hablará de un poco de las características estilísticas que tenía o las características que puede tener esa forma de expresión que muchas veces es bastante desconocida, pero bueno, que siempre será un poco desconocida, ¿no? Pero para nosotros tiene un gran valor y ha puesto también los cimientos para otro cine que se ha realizado después. Bueno, se proyectarán también unas imágenes para no saturar, se proyectará una realización entera sobre el entierro de Durruti, ya lo explicarán los compañeros, ¿no? Las características, breve, en la que intervino precisamente Juan Mariné y con sus anécdotas también al respecto, porque todo tiene muchas anécdotas de aquella época. Y también un fragmento de otra película muy especial, muy original, ¿no? De lo que se podía esperar de un sindicato, pues muy curioso. Y también, no digo el título, luego ya el compañero lo explicará, un fragmento solo para que se pueda ilustrar lo que van a explicar. Y después de eso simplemente haremos un pequeño homenaje, vamos a descubrir algo que vamos a tener para siempre en la sede del sindicato de CNT Madrid, en la sede de embajadores, y no vamos a hacer coloquio ni nada para que no sea una cosa excesivamente larga o prolongada, y pasaremos a tener una confraternización que es donde más se cuentan cosas y donde más nos abrimos posteriormente en la sala contigua. Y nada, sin más, pues al compañero Pablo, pues cuando quieras, Pablo Nacarino. Muchas gracias, Ana. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber venido y bueno, os voy a contar un poquito. Yo tuve el privilegio de conocer a Juan y a Concha, la tenemos aquí, calculo que sería en 2009 o por ahí. Que fui con un documental que había rodado Antonio Artero sobre el mitin de San Sebastián de los Reyes del 77, que estaba... Vale.
El mitin de San Sebastián de los Reyes del 77, de marzo del 77, la CNT todavía no estaba legalizada. Se llenó la plaza de toros y se grabó con varias cámaras. Y ese material se quedó ahí dormido, murió Artero y tanto el sonido en nágara. Entonces hicimos un trabajo en 16 que luego, a través de Juan, lo hinchamos a 35 milímetros, a un soporte mayor, ¿no? Y ahí fue donde le conocí. Estaban rodando unos compañeros el documental de Memoria Viva, entonces le hicieron también la primera entrevista. Y a partir de ahí, pues empecé a liarles, a llevarles a un montón de sitios, a Extremadura, a Córdoba, a Mérida, a Valladolid, a Cáceres, a un montón de sitios, a que dieran charlas, a proyectar películas, tal, ¿no? Y bueno, y también le entrevisté a él, pues para un pequeño documental que hice y en su casa, justo cuando la pandemia. Y bueno, y nos contó cosas. O sea, a ver, yo más o menos lo que sé de Juan es que, bueno, él nace el 31 de diciembre de 1921. Cuando la guerra luego le criticaría a su padre no haberle registrado el día 1 porque se hubiera librado de que le militarizaran y le llevaran al frente por un día. Entonces, bueno, él desde muy pequeño pues iba muchísimo al cine y estaba enamorado de las películas de Chaplin, sobre todo de Chaplin. Y entonces con 4 años se cogió un berrinche en casa, porque entonces la escolarización era a los 7 y quería aprender a leer para leer los intertítulos de las películas mudas. Entonces, bueno, tuvo luego mala suerte, pilló unas fiebres tifoideas, no pudo acabar el bachillerato y con 14 años empieza a trabajar en una empresilla de transportes que había en Barcelona, ¿no? Más o menos. Y bueno, entre uno de los encargos estaba el de llevar unas cámaras Super Parvo. Las cámaras Super Parvo eran unas cámaras francesas de nuevo cuño, que bueno, las había mudas, pero estas eran sonoras y grababan sonido e imagen a la vez. Una cosa que luego ya en cine también se separó, o sea, se grababa el sonido por un lado y la imagen por otra y se sincronizaba luego, pero estas cámaras eran así. Y entonces, pues, se leyó las instrucciones de la cámara, eso es importante, y fue a los estudios Orfea, y entonces allí estaban rodando una película, y de pronto van a utilizar la cámara y la cámara que no funciona. Y entonces, pues, él se puso allí a trastear y a explicarles, pero los operadores solían ser franceses, y a explicarles un poquito... ¿En este caso suizo? Suizo, sí, era suizo, era Porché, ¿no? Sí, Adrián Porché. Entonces, pues, arregló la cámara y la cámara rodó. Y entonces, pues ya le dijeron, tú no te mueves de aquí. Ya le ficharon y se quedó con 15 añitos contratado en los... Claro, ¿qué pasa? Que en julio del 36 estalló la revolución y todo lo que era el gremio de cine, todo el gremio de cineastas, se adhiere a CNT y se colectivizan los estudios Orfea. Entonces él empieza a participar en todas las películas muchas películas de la Revolución, ¿no? Aquí de las dos que vamos a poner, bueno, el caso del entierro de Urruti, él grabó como 8 horas de ese entierro en algunas diferentes posiciones de Paseo de Gracia, con una cámara que se le quedó sin batería. Entonces a mí me enseñó un truco. Tuvo que rodar a manivela, entonces las cámaras alternativamente llevaban una manivela para rodar, y era que para rodar en manivela, para que no hubiera un doble eje, te tenías que meter un libro aquí, debajo, y que solo fuera la mano la que girara. Eso no lo había visto yo en ninguna película, vamos, o sea que era una cosa que fue un descubrimiento para mí. Y otra película que vamos a poner unos minutos es la de, bueno, digo el título, Nosotros somos así, que está protagonizada por niños,
una escuela de danza también de Barcelona y tal, que la dirige Valentín González y que tuvo muchos problemas de rodaje porque el director de fotografía no se ponía de acuerdo con él. Valentín, bueno, tenía alguna influencia a lo mejor del cine soviético, aunque esto estaba hecho un poco también imitando a Shirley Temple, pero en colectivo, o sea, no el concepto de una protagonista, sino que es colectivo. De hecho, acaba con una asamblea de niños, la película. Y entonces, pues bueno, y además empieza pues demostrando que es un espectáculo, o sea, empiezan entrando en plató los niños, ¿no? Pero tuvo unas discusiones sobre un director de fotografía muy clásico que le encargaron esto, que era Ramón de Baños. Ramón de Baños era uno de los dos hermanos Baños que en los años 20 tenían una productora, muy curiosos, que eran los que hacían las películas psicalípticas de Alfonso XIII. O sea, Alfonso XIII les encargaba a ellos su colección de pelis picantes. Es que lo ha dicho muy elegantemente, las películas picantes. Entonces, bueno, de ahí venía Ramón de Baños. Hubo muchas discusiones con ellos, acabó el rodaje como se pudo y el resultado está ahí. Y otra en la que participó muy emblemática, pues fue precursora del neorrealismo italiano. También tener en cuenta que también había cierta influencia porque venía mucha gente de Francia, del naturalismo poético francés, del realismo del cine francés. Fue Aurora Esperanza. Aurora Esperanza se caracteriza además porque tiene muchísimo movimiento de cámara. Mucho. O sea, es una película muy rica en puesta en imágenes. Y una anécdota que cuenta de allí es que sale una manifestación, estaban grabando una manifestación de obreros en paro y tal, que él contaba la anécdota de que el marqués de Pomés, que era el protagonista, que luego pasó al régimen franquista y trabajó con Edgar Neville, por ejemplo, en La Torre de los Siete Jorobados y tal, ¿no? A él, que tenía 15, 16 años, cuando hicieron la película, se le acercaba y le decía: "Pero Juan, ¿tú crees que mira que para hacer de obrero en paro tengan que coger a un marqués?" Entonces, pues era así, ¿no? Esa película a él le entusiasmó, le impactó el rodaje de esa película. Y bueno, y siguió haciendo cosas, por ejemplo, dentro de los documentales, el de Barcelona trabaja para el Frente, de Mateo Santos, que lo pagó el Mercado de Abastos, y bueno, sacaron una cosa que luego se quitó, se prohibió, vamos, casi se censuró, la comilona en el hotel Ritz, que estaba colectivizado, de obreros, ¿no? Aquella comilona y tal. Entonces, pues claro, cuando llegaron las cartillas de racionamiento, pues eso ya era un poco... Pero vamos, me contó cómo iluminaban aquello, llevaban y decía que le encantó aquella experiencia porque todos cobraban lo mismo, todos cobraban 10 pesetas a la semana. Y entonces, ¿sabes? El director a él, que era ayudante de cámara, y que todos ayudaban. Que de pronto él iba cargado con los trípodes, los focos, los no sé qué, y llegaba otro y dice: no cobramos todos lo mismo, pues esto para ti, esto para mí. Creo que la única, bueno, hubo un caso de un cantante de ópera y una vedette, ¿no? que fue allá al teatro al cabaret donde actuaba, y le dijo a la taquillera, dice: bueno, hoy sales tú en trapitos al escenario y yo me quedo en la taquilla porque como cobramos lo mismo. Pues esas son las anécdotas que contaba Juan. Y bueno, pues en ese proceso, bueno, pasa lo siguiente, que le militariza. Le militarizan y le mandan al frente con Lister, con las tropas de Lister. Bueno, el Lister, pues de pronto ve trabajos fotográficos suyos
y le llama, ¿no? Él decía, bueno, me llama el de la chupa de cuero. Y claro, y entonces pues va a verle y dice, ¿tú has hecho estas fotos? Pues tú te quedas conmigo, tú no vas al frente, ¿no? Va a hacer fotos a mí, y ahí están las fotos de Lister, y te quedas aquí. Y entonces dice Juan, bueno, pues voy a avisar a la compañía para que sepan que me quedo con usted. Y tal. Y dice, no, si yo soy el comandante, no hace falta que vayas a ninguna parte. Y dice, no, es que ayer vino a verle un compañero de la compañía y como no volvió, le dieron por desertor y luego le fusilaron. Entonces, mejor que fuera a avisar. Bueno, pues la guerra, claro, lo pasó mal, sobre todo pues ya más adelante en Lérida. En Lérida hubo una batalla terrible con los moros nacionales, con la Guardia Mora. Y de 150 que iban de compañía sobrevivieron 13. 13 entre ellos Juan. Se quedó sordo de un oído de las explosiones de esa batalla, ¿no? Sobrevivieron gracias a que uno sabía tirar las granadas y bueno, entonces pues acaba la guerra y él pasa a Francia, como tantos. Y en Francia lo primero que hacen es llevarle al campo de concentración de San Ciprián. En San Ciprián había 2 colas, una para entrar al campo y otra para firmar, para afiliarse a la Legión extranjera que te mandaban habitualmente a Indochina. Y entonces Juan le dijo ahí al guardia, dice, no, es que me estoy mirando ¿dónde puedo ir a mear? Y dice, no, ahí detrás de esas vallas. Y tal. Entonces él vio campo abierto y se piró. Le pillaron y le mandaron a Argelès. En Argelès la cosa era distinta. Argelès, el día que entró, vio un fusilamiento. Eran guardias senegaleses los que había. Y bueno, y entonces pues era una cosa... Entonces él lo que hizo fue lo siguiente. Era joven y podía hacer esas cosas. Con una manta empezó a dormir a la orilla del mar, justo donde estaba la valla. Empezó a dormir allí. Nadie lo entendía con el frío que hacía por las noches y tal. Y entonces él lo que estaba haciéndose es excavando un tunelcillo para pasar la valla por debajo. Y ya una noche se decide, a las 4 de la madrugada, a salir. Sale, el agua estaba helada. Él me contaba que probablemente se apiadó a alguien de la torreta de él porque le pasó el reflector. Le pasó el reflector por encima. Algo de eso. Y entonces llega al pueblo de Argelès y allí se encuentra con que lo único que estaba abierto eran unos panaderos catalanes que estaban haciendo pan. La cogen, le cambian la ropa, pues la lleva, claro, tal, todo esto. Y le dicen que lo mejor que puede hacer es entregarse porque como le vuelvan a pillar le van a matar, fijo. O sea, entonces se entrega. Se entrega y le trasladan en un barco cárcel por toda la costa hasta el campo de concentración de la Rinconada en Sevilla. En el campo de concentración de la Rinconada en Sevilla también lo pasa fatal porque salen 3 camiones de presos como jornaleros a trabajar al campo todos los días y uno vuelve siempre vacío. Es así. Entonces hubo una inspección y él consiguió con un lápiz y tal dejar una nota para que la nota se la escribió al marqués de Pomés, realmente. Y entonces pues se le hicieron llegar. El marqués de Pomés en ese momento estaba al mando de las líneas de transporte entre Barcelona y Sevilla, el que había actuado en Aurora Esperanza. Y entonces pues habla con su padre. Y llega un día y se presenta a su padre en el campo. Y bueno, su padre estaba en los huesos, él también estaba en los huesos, les cuesta hasta reconocerse. Y bueno, pues su padre tenía cierto contacto que era el presidente de Sevilla, ¿no? Sí, creo que sí, el presidente del club de fútbol de Sevilla. Como era árbitro, había sido árbitro de fútbol, que era amigo de Guepoella, ¿no? Entonces consigue que le saquen del campo, pero le meten 5 años de milifranquista en los servicios secretos.
como era muy buen fotógrafo, esto del buen fotógrafo es así, se tira esos años vigilando, durante la Segunda Guerra Mundial, es esto ya, vigilando la construcción de la línea Pérez. ¿Sabéis lo que es la línea Pérez, alguien? Bueno, Franco no se fiaba de Hitler y estaba construyendo en el Pirineo algo similar a la línea Maginot. Y aquí se llamaba la línea Pérez. Entonces, su función era en los pasos de montaña por donde podían entrar tanques o invadir. Los guardias del otro lado eran alemanes, no eran franceses. Pues en los cambios de guardia meterse a hacer fotos por donde podían entrar y ahí colocaban el búnker. Eso era... Entonces, cuando acaba la guerra, pues de alguna manera, por los contactos que tiene, él quiere volver a hacer cine. Y entonces, pues, una condición que le piden es que se afilie a Falange. Eso era típico en la época. Y va allí a donde estaba el edificio, al mismo edificio donde se había afiliado a CNT. Y se encuentra detrás de la mesa al mismo tío que antes llevaba la gorra de CNT vestido de falangista. Dice decía que aquello se le hundió el alma al suelo, ¿no? Que se agarró por la barandilla al salir de allí, porque claro, no entendía que fuera el mismo tío el que estaba... Y nada, y ahí empezó ya a hacer mucho cine como director de fotografía. Hizo 140 películas y muchas dentro del régimen, pues con Antonio del Amo, con otros tal, pues bajo cuerda. Había mucho republicano ahí simulado. Hizo la de esa que restauraron en la Filmoteca, 48 horas se llamaba. Sí, ¿no? Que va, por ejemplo, es una metáfora, pues se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente hace una referencia a un bombardeo de la Guerra Española, ¿no? Un edificio de vecinos que con el bombardeo se bajan todos al sótano, se derriba el edificio, se quedan ahí atrapados y tienen 48 horas que se les acaba el oxígeno. Está Fernán Gómez, no sé. Es una película interesante. Se hizo en cooperativa. Y luego, pues nada, rodó todo lo de Joselito, la Gran Familia, Sor Citroën, un montón de películas de esa época son suyas. Las actrices le querían mucho, lo decía antes, porque se especializó mucho en sacar las bellas, ¿no? Él había visto una película en los años 30 que se llamaba Éxtasis con Hedy Lamarr, y que le gustó mucho, y él procuraba cuidar mediante filtros, sombras, luces y tal, matizar el rostro de las actrices y les salían muy bien. Está considerado como el mejor fotógrafo de actrices del cine español. O sea, las cuidaba mucho y estaban... Entonces, pues bueno. Y nada, y luego pues siguió. Lo último que hizo creo que fue una película de ciencia ficción de submarinos con monstruos por ahí en un mar abisal. Y ya tuvo no sé qué fue, un infarto o un ictus. ¿Por qué dejó de rodar? Es que no me acuerdo de eso. Por una intoxicación. Ah, por una intoxicación. En la película, por una intoxicación. En La Grieta. Sí, La Grieta es la película esta de ciencia ficción. Se llama La Grieta. Y bueno, pues entonces siguió haciendo cosas y siguió inventando e innovando que le gustaba muchísimo. O sea, tuvo el premio Juan de la Cierva en los años 50 entre otras cosas, inventó un tipo de película con una sola perforación por fotograma que digamos que grababa con mucha más definición que la normal porque tenía un fotograma más amplio. Y luego inventó una máquina de lavado y restauración increíble, que es la que yo la conocí, bueno, con la que trabajaba Concha. Concha realmente debería estar aquí más que yo hablando, sabe mucho más, que fue donde se hizo lo del meeting. Y era un invento increíble, era un gran inventor. Y bueno, pues sus compañeros tardaron mucho en reconocerle, fue fundador de la Academia de Cine, pero ya le dieron el Goya de Honor con 103 años, era también la primera vez que se daba un técnico.
Y bueno, y tampoco le cuidaron como debían para ser una leyenda viva del cine español. O sea, en la propia ECAM pues le dijeron que para ellos era un orgullo tenerle allí, pero que no le podían pagar un duro y cosas así, ¿no? Claro, además en este país, en Estados Unidos sí, pero en este país no están reconocidos los derechos de autor del director de la fotografía, con lo cual tampoco... o sea, realmente pues se le dio ya cuando tenía 103 años prácticamente, pues se le dio el Goya de Honor y nada, bueno, él tampoco estaba muy entusiasmado con ese premio, porque decía que todos a los que se lo daban se morían, ¿no? Que si Alfredo Landa se murió al poco tiempo, Chicho Ibáñez el narrador se murió al poco tiempo, a Saura se lo dieron a título póstumo, o sea, No tenía prisa. no tenía. Y bueno, nos dejó, pues, ya sabéis, hace unos meses y bueno, yo creo que ha llevado una vida muy intensa y realmente para mí ha sido un gran humanista dentro del cine y yo creo que algo se le quedó del pensamiento libertario en eso, en lo que es el apoyo mutuo. Sí. Es así, o sea, eso está claro. Bueno, pues yo creo que ya le dejo ya os he charlado bastante, le dejo a Alfredo que... Magnífico, Pablo. Magnífico. Bueno, pues Alfredo, estamos en tus manos. No sabéis lo que hacéis. Me he puesto un reloj para no pasarme de hablar. Bueno, yo vengo a hablaros del cine anarquista durante los años en los que se desarrolló, que fue de 1936 al 39, años de la Revolución Española. Bueno, lo primero que hay que decir es que el movimiento anarquista, desde su creación, ha utilizado todos los medios a su alcance para la propaganda. No ha reparado en si los medios eran más modernos, más antiguos, más eficaces, menos eficaces. Todos, desde el simple panfleto a la charla, el folleto, el periódico muchísimo, los libros, el teatro, recitales poéticos, música, lo utilizaba todo. El cine no, porque rodar una película era una empresa bastante costosa, ahí se necesitaban técnicos, no valían los amateurs, y la verdad es que el cine, o sea, el anarquismo no hace cine hasta 1936. Bueno, ¿qué pasa en España con el cine? Bueno, pues en España, antes de la guerra, el cine no es que fuera una gran industria como en otros países. La verdad es que era incipiente. Había algunos personajes históricos de la literatura que se habían dedicado a hacer guiones de cine. El caso más destacado es el de Vicente Blasco Ibáñez. Pero Vicente Blasco Ibáñez hacía los guiones de cine en Hollywood, no en España. Aquí no se le produjo ninguna película. Aquí hay algunos directores en la época del cine mudo que a día de hoy son desconocidos. Si os hablo de Segundo de Chomón, no sabéis ni quién es, porque no se ha dicho nada. O sea, no se ha promocionado su cine, que es un cine mudo. Aquí sí que empieza a haber alguien que dirige películas, no siempre en España, que es Luis Buñuel. Luis Buñuel, digamos que es el principio del cine, vamos a decir español, aunque realmente Buñuel pues ha trabajado mucho fuera de España. Y salvo eso, pues aquí no había un gran cine. ¿Qué cine se veía en España? Pues el cine de Hollywood, a machamartillo, os podéis imaginar. Y el cine francés. Algo, muy poco, de cine británico, alguna película de cine alemán, de la UFA, muy pocas, y del resto de las cinematografías, que tampoco que fueran muy importantes, pues aquí no se veía nada. Hay un caso que lo tengo que nombrar, que es el de Armand Guerra. Lo tengo que nombrar porque hizo cine en Francia, era anarquista, y luego se vino aquí y algo de cine hizo durante la guerra. Lo que pasa es que murió.
en la guerra. Este hombre, que no se llamaba Armand Guerra, se llamaba José Estíbaliz, no se sabe mucho de su vida, pero bueno, el caso es que recaló en Francia, se cambió el nombre, y allí estuvo en una iniciativa, vamos a decir, de izquierdas que hubo en París, que se llama la Cooperativa del Pueblo. Entonces ellos producían películas mudas, estamos hablando, con otros argumentos, diferentes a lo que se estaba produciendo en los estudios franceses. Yo he podido ver algunos trozos y, bueno, pues claro, es una cooperativa, no tiene muchos fondos, tiene muy buenas ideas, pero a la hora de plasmarlas, pues tampoco es nada que destaque mucho. Yo vi trozos de una película sobre la Comuna de París, muy interesante, pero bueno, pues la ves ahora y dices, esto es una película muy antigua, no solamente porque se haya hecho hace muchos años, sino porque se ve una factura antigua, con los actores con un maquillaje que no veas, en fin. Bueno, pero Armand Guerra ahí aprende cine. Y luego se viene a España, intenta montar una empresa de cine en Alcalá de Henares, que aquello no funciona, se contrata para alguna productora, y cuando está en la Guerra Civil, él está precisamente en Madrid rodando una película de un productor burgués, y esa película se interrumpe porque empieza la guerra y él dice, no, yo dejo la película y me voy al frente. Entonces él estaba afiliado a la CNT y los compañeros le dicen, hombre, no te vayas, porque si tú te vas la película se interrumpe y todo el equipo, tanto artístico como técnico de la película, quiere acabar la película, que se proyecte y ganar dinero. Entonces, si tú te vas, no hay película, no hay dinero, trabajo perdido. Entonces, él se quedó hasta acabar la película y luego ya se fue al frente a filmar. Bueno, ese es el caso de Armand Guerra. Antes de hablar de lo que fue la colectivización del cine, siempre digo una cosa que para mí es muy importante. A lo mejor consideráis que es una chorrada, pero para mí es muy importante. En mayo de 1936, es decir, poco antes de que empiece la guerra, la CNT, organización que tenía una afiliación impresionante, se habla de 1,5 millones de afiliados, realmente yo la cifra no la sé, pero era una presencia en toda España. Y además, no como dicen algunos autores marxistas, no, los anarquistas en España eran todos campesinos. No. Ves las cifras de la afiliación en las empresas y en ese momento la CNT era un sindicato industrial, más que campesino. Había muchísimos más trabajadores de la industria que campesinos. Bien, la CNT en 1936 hace un congreso en la ciudad de Zaragoza, donde salen una serie de dictámenes. Lo de que las derechas iban a dar un golpe militar estaba en el ambiente. Entonces ellos no hablan del contra el golpe, lo que hablan es de hacer la revolución. Bien, se hacen una serie de dictámenes y en un dictamen hay una frase que me parece a mí que es, ya digo, muy importante, que habla de la libre experimentación. Entonces ellos hacen un diseño de lo que puede ser una sociedad libertaria y entonces dicen que en esa sociedad, una vez toda la población tenga asegurada los derechos básicos, que son alimentación, vestido, vivienda y educación y sanidad, que a partir de ese momento se recomienda la libre experimentación en todo. A mí me parece un principio importante porque luego, cuando se colectiviza el cine, pues en esos argumentos, en esas películas, se sigue ese ejemplo de libre experimentación. No hay ningún cliché. No se añaden a esos clichés cinematográficos que había, sino que experimentan terriblemente. Bueno, estalla el golpe, o sea, se da el golpe militar, estalla la revolución y entonces se colectivizan las empresas. En el mundo del espectáculo, los espectáculos públicos, pues se colectivizan todos los espectáculos públicos. Es decir, hay fundamentalmente en Barcelona, más que en Madrid, porque en Barcelona, digamos que la CNT era muy fuerte, más fuerte que en Madrid. Bien, pero en Madrid también se colectivizan los espectáculos. Entonces, cuando se colectivizan los espectáculos, ya digo, se colectiviza todo, entonces hay un comité de teatros, hay un comité de circo y variedades,
Pero es que también hay un comité de canódromos, que es una cosa que ahora nos pone los pelos de punta, las carreras de perros. Y en ese momento, pues hay voces que dicen que eso de las carreras de perros, pues que habría que quitarlo, porque los animalitos y tal. Y entonces surge una cosa que surge mucho, y es, pero si cerramos los canódromos, los trabajadores de los canódromos, ¿qué hacen? Entonces vamos a mantenerlos abiertos para que esta gente trabaje y gane un sueldo. Y durante un tiempo los canódromos siguen abiertos. Esto es una cosa que yo no debería contar y solo contar las cosas buenas, pero a mí me gusta contarlo todo. Hay un comité de taurino, que también ahora nos parece una aberración, por lo menos a mí me la parece. Lo cierto es que no he visto yo que se celebraran corridas de toros, ni en Barcelona ni en Madrid, que en Madrid había más afición. Y sobre todo hay un comité del cine. Entonces, ese comité del cine agrupa la sección de cine, agrupa tanto a la distribución, a la exhibición, como a la producción. Entonces, la exhibición son los locales de cine, donde el personal del cine, lo que decía antes Pablo, las taquilleras, acomodadores, están en esa colectividad, ganan lo mismo que el resto. La distribución también se colectiviza, eran empresas que traían cine de aquí y de allá, y esas empresas, que ya está colectivizada la distribución, curioso, porque siguen trayendo el cine de Hollywood. Yo no sé cómo llegaba aquí, pero llegaba, porque si veis la prensa de la época, los anuncios de películas, pues están películas de Hollywood. Y las de los hermanos Marx, que eran divertidas, ya lo eran antes de la guerra, pero algunas de las más divertidas de los hermanos Marx se rodaron en ese periodo y vinieron aquí. Y alguna película de productoras raras, recuerdo ver un anuncio de una película húngara, no sé cómo venían, pero el caso es que venían, ¿no? Y se colectiviza, por supuesto, la producción. Entonces, a la hora de colectivizar la producción de cine, pues claro, es complicado porque, como os he dicho, aquí no es que hubiera una industria cinematográfica. En Barcelona había 2 estudios y poco más. Entonces, se colectiviza, se crean estudios de grabación, que les llaman el número 1 y el número 2. Bueno, existen, hacen películas, y hay un momento en que todo el cine que se produce, que no es mucho en un primer momento, pues está producido en los estudios colectivizados por los sindicatos de la CNT. En Barcelona se llama Sindicato de la Industria del Espectáculo, SIE, y en Madrid se llama algo parecido. Bueno, se empieza a producir cine. Realmente, en los 3 años que dura la guerra, tenemos contabilizadas 200 películas, de las que conservamos 60, y no todas enteras, algunas solo fragmentos. Bueno, ya lo ha dicho Pablo, en la producción de cine todo el mundo cobra lo mismo. Hay algún problema con los divos, hay algún problema con actrices y actores que se lo tienen un poquito creído, pero todo el mundo cobra lo mismo. Y lo que te contó Marinet, la gente se ayuda. Y además, el que sabe un poco del oficio enseña a quienes no saben. Y eso es importante porque es el único periodo en la historia del cine en España que ha pasado eso. Hemos conocido el cine de nuestra época y la gente en los estudios, bueno, si podía ponerte la zancadilla para que te rompiera la nariz, así lo hacía. Y allí no, allí la gente se ayuda. Entonces, se elaboran películas y además se elaboran películas de propaganda que se hacen en otros idiomas. Hay una película que, bueno, los que tenemos ya canas o no tenemos pelo en la cabeza, hemos visto en la transición, que le llamábamos Un pueblo en armas, que realmente no se llamaba así. Es una película, se llama Forever Spain, que se hizo en inglés, un documental sobre la Revolución Española para poner en los países de habla inglesa. Tenemos ahora la película original en inglés, pero una copia de esa película llegó a Italia en los años 60 y entonces en Italia lo que hicieron fue traducirla. El texto que tradujeron al italiano no es exactamente lo que decía la película original. Y se pasó muchísimo
por Italia. Creo que se llamaba España Libertaria, si no me equivoco. Y en la transición alguien trajo una copia de esa película y entonces sobre la película italiana se volvió a traducir, pero no del original en inglés, sino de la copia italiana, que no era la original, y aquí se puso, la teníamos en Super 8 y la pasábamos por todas partes. Es una película de propaganda, vamos. Claro, yo la vi en aquellos años, que tendría yo 16, 17 años, a mí me fascinó. A lo mejor la veis ahora y os sonreís, pero era una cosa de propaganda para poner en otros países. Y de ese tipo de películas se hicieron varias en diferentes idiomas, y alguna de ellas no se hizo en versión española porque decían, esto es para la gente de fuera que lo vea. Surgen directores del cine que no eran directores antes del 36. Era gente que sabía más o menos cine, pero que hace proyectos en la sección de producción del sindicato, son aprobados y dirigen películas. Algunos luego se ha dedicado a dirigir. Y hay dos casos que quiero reseñar, porque son dos personas de fuera. El uno viene de Italia, el otro nunca he sabido de qué país báltico venía, pero venía de un país báltico. El italiano se llamaba Fernando Mignoni y él en los estudios en Italia, en Cinecittà me parece que era constructor de decorados. Pero lo del cine le gustaba, lo entendía y tal, y llegó aquí. Él había escapado del fascismo, era anarquista, y entonces se presenta en Madrid en el Sindicato de Industria del Espectáculo y dice, bueno, pues yo algo de cine sé y tengo un proyecto de película, tal. Se lo aprueban y dirige una película que para mí, eso es cuestión de opiniones, es una gran película, es una comedia que se llama Nosotros somos así. No, es Nuestro culpable. Perdona, nuestro Culpable. es que estoy tonto. El Alzheimer es lo que tiene. Es Nuestro culpable, Nosotros somos así, está hecha en Barcelona además. Y es una película que tiene un mensaje social y además un mensaje libertario, pero con muchas bromas. Es la historia de un ladrón que ha robado una casa, tiene el dinero escondido, entonces el dueño de la casa quiere el dinero y el juez le dice, pero vamos a mandarle a la cárcel, le tratamos bien, entonces él acabará cantando si le tratamos bien y tal, y contará dónde está el dinero. Allí hay otros delincuentes que quieren escaparse con él para que les dé el dinero. Bueno, una chica, una historia muy simpática y además con canciones, ojo. Es una, digamos que podría definirse como comedia musical. Hay una escena que es, para mí es genial, que es este hombre en la cárcel tiene un sueño y entonces se representa el sueño, es descacharrante, ve a todos sus compañeros presos vestidos con el traje de rayas de preso, con alitas de angelito detrás de la pareja, él con la chavala con un traje de novia que es una minifalda. Bueno, estupendo. Bueno, pues este era Fernando Mignoni. Y el otro director que viene de fuera, yo no sé cómo se llamaba de verdad. Aquí se hizo llamar Louis Frank. Este filmó una serie de documentales, alguno de ellos versión en varios idiomas. En castellano se llamó Amanecer sobre España y en otros idiomas pues la traducción literal. Entonces son documentales sobre la Revolución Española, sobre lo que está pasando en España. No son tan propagandísticos, tan enaltecedores como ese del que os he hablado antes, sino que hacen un repaso a lo que era España antes de la Revolución y lo que es España con la Revolución. Entonces, hay muchas imágenes de colectividades agrícolas, los corderitos, tal. Está muy bien hecho y además funcionaban muy bien este tipo de documentales. Pero, vamos a ver, la producción anarquista en la guerra no solamente son documentales. Digamos que podemos dividir la producción en documentales propagandísticos, en reportajes del frente y en cine de ficción. Entonces, los documentales están muy cuidados y no siempre quienes los dirigen pues son directores profesionales, sino es gente que habrá visto no mucho cine, porque aquí no... Por ejemplo, el cine soviético, Eisenstein, Pudovkin y tal, eso no vino aquí hasta... Bueno, la película la ha acorazado Potemkin, que es
una cosa que hay que ver, pues en España la República no la llegó a permitir y se empieza a poner en los cines a partir de febrero del 36, que gana las elecciones el Frente Popular y la permite. Claro, de febrero a julio que estalle la guerra son pocos meses y la verían en Barcelona, en Madrid, en Valencia y para el Carro. O sea, se había visto poco y es una película que hay que ver. Bueno, pues muchos de estos directores, sin ver ese cine soviético, pues hacen cosas muy buenas. Sin ver expresionismo alemán, que aquí no vino hasta mucho después, hacen cosas muy buenas. O sea, realmente hemos tenido la suerte de unos trabajadores que se han empeñado en aprender un oficio y lo han aprendido bien. Entonces, ya digo, las películas de propaganda, que hay muchas, no siempre son para fuera de España, las hay para España. Hay una que has citado antes, Pablo, que el cámara fue Mariné, que es un reportaje del Comité de Abastos de Barcelona que se llama Barcelona trabaja para el frente. Entonces es un reportaje de cómo funcionan los abastos en Barcelona, cómo funciona una fábrica de galletas, una fábrica de fideos, que dices, joder, vaya rollo, ¿no? Pues no, te engancha. No es muy larga, te engancha. Lo que pasa es que el movimiento libertario español, en la época de la guerra, hizo muchísimas concesiones, muchísimas, a ese antifascismo de todos juntos vamos a ganar la guerra y aceptaba la censura. Entonces, películas como Barcelona trabaja para el frente, no sé por qué, la censura no le pareció oportuno proyectarla y no se proyectó. Tenemos una copia entera, pero esa película en la guerra no se pudo ver. A la censura le pareció que no era conveniente. Y así pasó con muchas películas. Y el movimiento libertario, a pesar de su fuerza, que era mucha, pues por no dividir el bloque, por la guerra antes que todo y tal, pues se dejó colar muchísimas cosas. Bueno, aparte de estas películas documentales propagandísticos, hay documentales de guerra. Es decir, coges la cámara, te vas al frente y ruedas lo que pasa. Algunos documentales de propaganda tienen trozos de la guerra. Esta película que antes os he hablado, que aquí se llamó en la transición Un pueblo en armas, pues tiene muchísimas escenas de la guerra, sobre todo de unos reportajes que se hacen al principio de la guerra con milicianos de la columna de Urruti. Son 4. Tienen el título genérico Los aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón. Entonces son reportajes del frente. Muy bien hechos, muy bien hechos. Yo recuerdo una pareja de directores de cine de ahora que les presté las películas para que las vieran y luego me dijeron que ellos habían hecho un documental que les encargó la Comunidad de Madrid sobre el 2 de mayo de 1808 y me decían, pero las escenas de combate en Madrid están calcadas de las películas esas, cuando toman un pueblo y tal, las hemos calcado y han funcionado muy bien, o sea, estaban muy bien hechas. Bueno, aparte de estas escenas bélicas y de reportajes sobre el frente, pues estaban las películas de ficción. Estas películas de ficción, la verdad es que tuvieron muchísimo más éxito, pero muchísimo más éxito, con diferencia, que los documentales de propaganda y que de los documentales de la guerra. Y es muy sencillo. La gente estaba viviendo la guerra, entonces no quería ver en la pantalla tiros. Los milicianos que volvían del frente con permiso, pues ir a ver una película donde, hombre, si salían algunos amigos, vale, pero mira, ya tenemos el frente. Lo que querían era en el cine divertirse. Y la gente que estaba sufriendo la guerra en la retaguardia, por ejemplo en Madrid, que los bombardeos eran constantes, pues lo que quería era ver una película de ficción que le entretuviera. Por eso las películas de Hollywood que se siguieron distribuyendo, pues seguían teniendo éxito, porque era distraerse. Entonces, el cine colectivizado hace películas de ficción, ya digo, tiene mucho éxito y se mete en varios géneros. El primer género es el cine social, propaganda social, que quizá la película más destacada sea Aurora de Esperanza, que es una historia pues de un obrero que se queda en paro, que hace una marcha de parados, ¿qué tal? Y de pronto se ve un telegramas,
las cintas de telegrama entonces, que hay disturbios y tal, que ha estallado la revolución. Entonces ya pues, levantan los fusiles y tal, y la película se acaba. Bueno, vista ahora, dices, bueno, pues a mí no es de las favoritas, esa que el protagonista es el marqués, pero también hay que ver cómo se mueve la cámara, cómo está escrito el guión, hay exteriores, hay movimientos de masas, y está muy bien hecha, aunque el argumento ahora pues, nos parezca un poquito endeble. Hay un género que, bueno, pues que cualquiera diría que eso en la guerra, pues cómo se hacía eso, que es cine negro. No exactamente policíaco, aunque salen policías, pero es cine negro. Hay una película que es emblemática, que se llama Barrios Bajos, que viene de una obra de teatro de la época, o sea, es el argumento de una obra de teatro, entonces es una historia de uno que mata al amante de su mujer, que se refugia con un obrero del puerto de Barcelona, que tal, que se enamora de una chica, bueno. Y la película, como todo cine, bueno, no voy a destrozar el final. En esa película, el coprotagonista, o sea, el hombre este que ha matado al amante de su mujer, y creo que también a su mujer, pues es un actor que le hemos visto en el cine español y sobre todo en la televisión, siempre haciendo papeles de juez, de comisario de policía y tal. Bueno, porque ha trabajado en lo que ha podido. Es que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero su debut cinematográfico es en las películas anarquistas. Y era un buen actor, era un buen actor. Otro género que se cultiva, pues la comedia. Ya os he hablado de la película Nuestro culpable, que además de comedia, pues está hablando de anarquismo todo el rato. Además hay una escena, a mí es muy simpática, que se ve el comedor de la cárcel, los presos comiendo, la que hace de directora de prisión, que es una mujer, aunque durante la República no hubo mujeres en la dirección de ninguna prisión, pero bueno, es una mujer que es una actriz que ha sido muy conocida, que es la Gutiérrez Cava. Bueno, entonces ves el comedor de la prisión y un letrero arriba que dice: odia el delito y compadece al delincuente, que es una frase me parece que es de Concepción Arenal, pero que el anarquismo la ha utilizado mucho. Entonces, a partir de ahí, muy en tono de broma, pues se está hablando de anarquismo. Y hay otra película de la que os vamos a poner el principio, que es Nosotros somos así, que es una película curiosa porque es una película infantil hecha por niños. Bueno, también hay algún adulto, pero es una historia de niños. Dirigir niños es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Y aquí están muy bien dirigidos. Vale que, como decía Pablo, pues son de los hay que son de una escuela de baile. Bueno, pero lo que se consigue hacer con esos niños es muy interesante. Hay películas con niños, hemos visto, por lo menos yo he visto muchas, porque cuando era joven en el franquismo te cascaba películas de niños a tometer. Y esta película yo la he visto de mayor, pero si yo lo hubiera visto de niño no me hubiera aburrido como me aburría con las de Joselito o Marisol. Es muy interesante. Vamos a ver el principio porque impacta. Y también en esta película hay cantables. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa en este rollo que os estoy metiendo, y si anda por ahí Santi, podríamos poner lo del entierro de Urruti y luego sigo hablando un poquito. Ya viene por ahí. Bueno, el entierro de Urruti, Santi, como sabéis, Durruti muere en 1936, además muere aquí en el frente de Madrid. Y esta película, el entierro, se lleva el cadáver a Barcelona y el entierro se hace en Barcelona. Entonces esta película está rodada en el entierro y estrenada al poco tiempo, o sea, en 1936. Es una de las películas que se hacen en varios idiomas. La parte mala es que la versión en castellano solo tenemos 2 minutos. Entonces, la versión que vamos a poner es la versión en inglés. No pasa nada, porque sobre todo son imágenes. Al principio hay unos letreros en inglés, pero bueno, son un panegírico, que hay que ver Durruti, qué buen militante era y tal. Bueno, os lo podéis imaginar.
La película tiene un primer trozo que explica un poco quién era Durruti en inglés y se ven imágenes de Durruti en el frente, que están tomadas de una de esas películas que se llamaban Los aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón. Están tomadas en contrapicado desde un balcón porque Durruti no quería salir en las películas. En los documentales iban los cámaras al frente y no quería salir. Pero en algún momento le sacan. Hay una escena desde un balcón, otra escena, una reunión de varios que están allí cerca del frente y tal. Bueno, y luego ya se ve el entierro de Durruti, que aparte de que lo filmara Mariné con no demasiados medios, pero con mucha inteligencia. Que eso parece que sea una filmación muy posterior con los medios de Hollywood. O sea, está muy bien hecha. Y bueno, lo impactante es la cantidad de gente que va a ese entierro. Es impresionante. Bueno, eso lo vais a ver. You see Durruti here on his way to Bukharalos, that was in the hands of Kosovo. Here he appears indefatigable in the fight, personally organizing the departure of part of the columns, whose supreme task it was to capture Sietamo. During 4 months, he and his comrades worked incessantly in the victorious campaign of the Argonne Front. With a large part of his valiant columns, he marched to Madrid to take part in the heroic battle against the hirelings of the fascist enemy. Here he fell, mortally wounded from an enemy bullet. Though he himself can no longer participate in the battle, he was the first to enter. Durruti lived as an inspiration to all the brave fighters in Madrid. Durruti's coffin was carried out of the headquarters of the Trinity Phi in Barcelona to the strain of the Spanish anarchist hymn to the sons of the people. Hundreds of thousands of the people of Barcelona salute their leader. The cavalry of the Phi honor their fallen chief. Banners with inscriptions of the anarchist and syndicalist organizations of the Trinity Phi. Durruti, you shall be avenged. The Trinity shall continue your work. The procession starts. To the faithful fighter, Durruti. The procession moves in the direction of Catalunya Square.
All trade unions and political organizations participate in the procession, carrying flowers and wreaths. The imposing funeral demonstration in Catalunya Square. Anti-fascist organizations from all parts of Spain and delegates to the Ruzzi's funeral. The anti-fascist fighters honor their dead comrades. The Ruzzi's friends carried the coffin on their shoulders. The Ruzzi's wife, accompanied by her friends. The procession turns into the Rambla de Flores. The closest comrades of the Ruzzi. The municipal band of Barcelona plays Chopin's funeral march. Vast masses of people. When passing the house of the American consulate, the American flag is at half-mast. The Groove Crewman Salvatierra of the Five honors the Ruzzi. Funeral orations held at the Columbus Monument. Never before has Barcelona seen such a crowd, hundreds of thousands. All Barcelona was out. Senor Companys, President of the Catalan Generalitat, with the anarchist Garcia Oliver, Minister of Justice of the Madrid government.
cemetery of Montjuic. Bueno, estábamos comentando y os estaba oyendo también que aún a día de hoy se te ponen los pelos de punta, la carne de gallina, se agarra la emoción en la garganta, es impresionante, ¿no? Y con relación a lo del tema de la música, claro que le he presentado al compañero como esto, porque en el centenario de la CNT lo que se tuvo la gran idea, o la feliz idea, vamos a decir, de reeditar, volver a grabar, recuperar las partituras originales de A las barricadas e Hijos del pueblo. En el fondo de la película que acabamos de ver, oímos el paso de A las barricadas, ¿no? Muy tenue, pero tiene mucho más Hijos del pueblo. Entonces, Hijos del pueblo, que es el himno preferido de los anarquistas españoles, es lo que siempre solemos hacer cuando tenemos que hacer un homenaje, cuando despedimos a alguien también, ¿no? Y entonces es gracias a este compañero que tengo a mi derecha que se hace ese trabajo de recuperar esas partituras originales y colaboración de los compañeros de la CNT de Bilbao, de las compañeras que están en el Conservatorio precisamente de Música de Bilbao. Se vuelve a grabar, se hacen los arreglos el director del conservatorio, Yanke, y eso lo cede y lo dona a la Confederación. Así que desde el centenario de la CNT disponemos, gracias a este compañero, a la CNT de Bilbao, al Conservatorio de Bilbao, al director Yanke, disponemos de la versión cantada y la versión instrumental de ambas canciones, y están disponibles, que las podéis encontrar en internet, las podéis encontrar aquí en la Fundación, etcétera, y justamente enganchan con la versión que oímos ahí. Claro. Justamente es la misma, no la versión que luego más vimos popularizada cuando la transición, y justamente entonces. Quiere decir que es de justicia presentarle como un compañero que es un experto en el tema de la música, también libertaria, porque no hace tanto hemos tenido el resultado de su trabajo. Pero vamos, exagera Ana conmigo como siempre, porque realmente lo de grabar los dos himnos fue una idea de la gente de Bilbao. Ellos se lo trabajaron y cuando llegaron a un punto que yo podía echar una mano con las partituras y tal, entonces intervine, pero vamos, todo el trabajo fue de ellos. Y por cierto que el resultado es buenísimo. Buenísimo. Son las dos canciones, pues como la grabación que ahora hablaré que se hizo en la guerra, primero la música y luego enlaza la música con el coro. Bueno, vamos a hablar de la música, la importancia de la música en estas películas. Cuando se rueda, creo que es la primera, que se llama Reportaje del Movimiento Revolucionario en Barcelona, que es una película un poco brusca porque enseña, bueno, no enseña lo que ha pasado porque ya ha pasado, ¿no? Pero se ven, pues, alguna iglesia que ha ardido, muchas barricadas por Barcelona. Es un reportaje muy fresco, ¿no? Y muy interesante, porque es que es inmediatamente al estallido. Entonces, en esa película, la música que se utiliza, pues es la internacional. Solo música, sin letra. ¿Por qué? Pues porque encontraron un disco de la internacional y es lo que había. Porque tampoco había registros fonográficos con música. Los trabajadores no tenían en casa un fonógrafo y una colección de discos como tenemos ahora, no.
Sabían de música los que sabían, les gustaba los que les gustaba, iban a los conciertos, pero no había unos archivos musicales. Bueno, entonces en esa primera película se utiliza esa versión de la Internacional, que nunca la he podido encontrar solo lo que es la grabación y entera, que me gustaría porque es una buena versión, y no había nada más. Pero en ese mismo verano, el maestro Toltrà, que es un director de banda y de música, de orquesta de Barcelona, debía tener bastantes ideas anarquistas, porque monta una orquesta y coros. Lo que pasa es que luego este hombre no es que haya sido un compositor muy conocido, pero durante el franquismo compuso algunas zarzuelas. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces él organiza esta banda y coros de Barcelona y lo primero que hacen es hacer una grabación de las dos canciones emblemáticas. Una, la vieja canción, Hijos del Pueblo, con la fórmula orquestal, se acaba la canción y a continuación, pero sin pausa, se repite, esta vez con coro. Se hace de Hijos del Pueblo y se hace de eso que llamamos a las barricadas, que realmente se llama Marcha Triunfal o la Varsoviana, que es una canción en aquella época bastante reciente, es un himno que se ha utilizado en la Revolución Rusa, pero no solamente en la Revolución Rusa del 17, sino en la del 5. Es una canción de la Revolución Polaca, muy anterior, que en polaco se llamó Varsoviana, luego en ruso también, y que la escribe un revolucionario polaco en la cárcel. Sí, la escucha en francés. ¿Eh? La escucha en francés. Sí, también. Hay versión en francés, hay versión en alemán, hay versión en italiano, y la original en polaco, y versión en ruso, que es casi como la de polaco. Bueno, la música no es original de este poeta, la música la coge de una marcha que se llama Marcha de los Zuavos. ¿Perdón? Ahora mismo el nombre no me viene, luego te lo comento si me acuerdo, porque el Alzheimer me mata. Luego, si quieres, hablamos, por no interrumpir esto. Bueno, entonces, esta canción la traducen al castellano en los años 30. Sobre el traductor hay debate. Alguien dice que fue Obregón Fernández, alguien dice que fue otro. La verdad no la sabemos. Bueno, la cuestión es que la canción se empezó a hacer bastante popular. Lo que pasa es que es una canción, mientras Hijos del Pueblo es una canción obrera, pues esta marcha triunfal tiene un poquito de aire más militar, cosas que a lo mejor con la ideología chocan un poquito. Pero bueno, la verdad es que fue muy famosa. Entonces, a lo que voy. A partir de que se graban estas dos canciones, en los documentales libertarios, tanto los de propaganda como los de imágenes de la guerra, se utilizan estas grabaciones profusamente. Por ejemplo, aquí se utilizan las dos, solamente en ambos casos la parte musical. Bueno, pero además, y esta película ilustra un poco el gusto musical, es decir, sí había gente que conocía mucho de música, porque aparte de la marcha fúnebre de Chopin, que es muy famosa, esa la habéis oído y todo el mundo la conoce, la primera música que suena, que luego se interrumpe con el Hijos del Pueblo, luego se interrumpe vuelve a sonar otro poco, se interrumpe con la marcha fúnebre de Chopin y se interrumpe con la marcha triunfal hasta el final, es una composición de Wagner. Es la marcha fúnebre de Sigfrido. Ah, Sigfrido. Sigfrido, sí. Y entonces la utilizan porque Wagner en la ópera la utiliza como muere Sigfrido, no sé si conocéis la historia, muere Sigfrido y entonces en el cortejo fúnebre, oye, perdona, luego hablamos mejor, porque si... No, es que no... Perdona, pero No. es que no hay coloquio. Luego lo hablamos, Perdona, es que luego lo hablamos. no hay coloquio. Entonces, es cierto que Barcelona es, digamos, la segunda ciudad wagneriana del mundo. La primera es Baigoi y la segunda es Barcelona. Es decir, en el Teatro del Liceo de Barcelona las óperas de Wagner se ponían mucho. Había
Entonces, la clase obrera, había una parte bastante importante que le gustaba la ópera, iban al liceo, la parte de arriba, en fin. En las películas de esta época, al principio, lo que se utiliza son discos de música clásica que encuentran pues, en Radio Barcelona y en otros sitios así. Pero rápidamente se compone música para estas películas. Os he hablado antes de Nuestro culpable, que tiene cantables, son composiciones para la película. Y en otras películas sin cantables tiene música, o sea, sobre todo en las películas de ficción, tienen banda sonora propia de compositores del momento que componen para las películas anarquistas. Cuando veamos ahora un poquito el principio, parte del principio de la película Nosotros somos así, vais a ver un chotis que no es un chotis antiguo, es un chotis que se compone para esa película. Ojo. Entonces, esto es, para mí resulta muy importante que teníamos una industria que no era industria. Cuando empieza la revolución hay que echar mano de... Sí, voy a beber porque... Cuando empieza la revolución se echa mano de discos, para mí con muy buen criterio. Me acuerdo de una película que es documental de la guerra, que está en una trinchera lanzando bombas y tal, y como música de fondo ponen el primer movimiento de la Cuarta Sinfonía de Mendelssohn, que encaja perfectamente con lo que están haciendo. Bueno, el que ha encontrado esta música conoce de música. O sea, para mí es muy importante la música en estas películas porque no se hace de forma casual. Lo que pasa es que los compositores que trabajan para estas películas pues son compositores de los que luego no sabemos nada, hemos perdido la pista porque o se van al exilio o dejan de componer porque no se conocen composiciones suyas. El maestro Toldrá, el que dirige esta grabación que os he comentado, en ese momento no compone nada que sepamos para las películas estas y luego compone zarzuelas. Bueno, vale. Eso es una cosa que quería decir. Bueno, y antes de decir las palabras finales, que ya además es muy tarde, Santi, por favor, pones la siguiente, que esto van a ser 4 minutos y es el principio, digamos, de la película Nosotros somos así, que vais a ver actuar a niños y a mí siempre me ha parecido un poquito alucinante. Atención, mucha atención. Va a comenzar la función trágica. Los niños, con sus gestos guiños, con el aire que quiere buscar la ocasión para demostrar al mundo que no hay guerra más profunda que una falsa educación. No intenta el autor del cuento componer un monumento de sabia filosofía. Por contento se daría. Se daría por contento si con su experiencia vieja trazara una moraleja con gracejo y emoción. Aunque sea pequeños honores, que interpreta la función para niños y mayores. Atención, mucha atención. Pueblo de Turrón, soy de Jau, yo soy de
Lo que sí quiero decir, un poco al final, como final. Bueno, perdón, esta película se rueda en 1936. Ojo, 1936. Y ya se componen canciones a propósito y ya se hace una película seria. Bueno, es humorística, pero es seria, aunque tiene su lectura moralizante del final y tal, que tampoco la quiero destrozar. Y el director es Valentín González, un director que yo no he sabido nunca más de él, no sé qué fue de él. Bueno, lo que sí hay que decir, que no todo va a ser bueno en el cine de la Revolución, es que estas películas manejaban los estereotipos de la época. Es decir, en esta misma película hay un matrimonio que llega a la casa y entonces el marido se sienta y la mujer trae el jarro y tal, o sea, los papeles tradicionales. En otras películas, en esta que os he contado de Barrios Bajos, pues hay un tema de celos, los estereotipos tradicionales. La mujer es la mujer, el hombre es el hombre. En Aurora de Esperanza, que es la película social, bueno, que se ha hablado que es un antecedente del neorrealismo, pues el que tiene que trabajar es el marido, y cuando la mujer encuentra un trabajo de maniquí en un escaparate de una tienda de lencería, que está el escaparate lleno de hombres porque la ven en ropa interior, aparece el marido, se agarra un rebote, la saque de allí, le falta poco para pegar al dueño de la tienda, tal. Y, o sea, que tú estás en paro, la estás pasando ganotas, pero tu mujer no puede trabajar. Y o sea, los papeles son los tradicionales. Es decir, que los compañeros eran hijos de su época. ¿Que se había avanzado ideológicamente? Sí, y se trabajaba en ello. Pero en el cine de ficción, salvo, por ejemplo, en Nuestro culpable, que eso es diferente, no se ve esa revolución de las costumbres. No se ve. Ya digo, hemos recuperado 60 películas de 200, de esas 140 que faltan, de algunas sabemos cosas por la prensa de la época, que hacían comentarios y tal, pero no puedo deciros, en ninguna película, no lo sé. Pero lo que hemos visto, lo que se puede ver, los papeles son muy tradicionales. La mujer es la mujer, el hombre es el hombre. Bueno, y esto es el cine. Entonces, en resumen, lo que hace la colectivización del cine, lo que pretende hacer es que trata de entretener, educar y, sobre todo, hacer soñar. Eso fue el cine de la Revolución. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estamos ya fuera del tiempo previsto y con esto hemos terminado las intervenciones, ¿no?, didácticas más o menos, y de aproximarnos a que el entorno se queda siempre corto, pero es el momento también que queremos dedicar un recuerdo que vamos a tener para siempre en la CNT de Madrid. Pues cada semana vienen muchos trabajadores y trabajadoras a consultar y al apoyo y a muchas cosas, ¿no? Y por lo menos que se familiaricen con los rostros, ¿no?, de compañeros que han sido para nosotros muy valiosos y lo siguen siendo. Entonces, pues es el momento en el que voy a pedir a Concha, que está aquí, ha sido la compañera de trabajo y compañera de vida de Mariné. Yo creo que te corresponde a ti si quieres decirnos algo. Hombre, yo os agradezco mucho el que le hagáis estos honores a Juan, que no es el único, que ya han habido muchos, y vamos, pues nos sentimos muy felices de estar con vosotros. Nos alegramos mucho que haya podido venir para la CNT de Madrid y para la Fundación Anselmo Lorenzo. Es un honor contar con ella para la CNT de Madrid.